El día de hoy vamos a criticar sobre la razón y el por qué la gente con conocimiento, como el gobierno, quiere mantenerte oprimido y atontado. También entender por qué la educación está diseñada para hacerte fracasar como estudiante. Pero, ¿qué tiene que ver la opresión aquí? La opresión por parte de las personas con conocimiento sobre aquellas que no tienen educación ha sido un fenómeno histórico común. Esto se debe a varias razones que incluyen aspectos económicos, políticos y aspectos sociales. En primer lugar, la educación puede conferir poder y estatus a aquellos que la poseen. Las personas que tienen conocimiento pueden acceder a mejores trabajos y salarios, lo que les permite tener más oportunidades de recursos y oportunidades en la sociedad. Esto a su vez que les permite ejercer influencia y control sobre aquellos que no tienen educación y pueden llevar a situaciones de desigualdad y de opresión. En segundo lugar, la educación puede ser utilizada como una herramienta de control político. Las personas con educación pueden entender mejor las estructuras y procesos políticos, lo que les permite ejercer la influencia sobre el gobierno y la sociedad. Esto puede llevar a situaciones en las que aquellos que no tienen educación son excluidos del proceso político y se ven marginados y oprimidos. Además, vemos que la educación puede ser utilizada para perpetuar la discriminación y el prejuicio, como sucede en Ecuador. Las personas con educación pueden utilizar su conocimiento para justificar actitudes y comportamientos discriminatorios hacia aquellos que no tienen educación. Esto puede llevar a situaciones de opresión y marginación de las personas con menos privilegios en esta sociedad. Desde mi punto de vista, utilizar las redes sociales como el TikTok, el Instagram o juegos como Free Fire son aquellas plataformas que atontecen a los jóvenes y crean disfunciones cerebrales que no permiten el desarrollo adecuado de un pensamiento crítico. Pero en la actualidad lo han normalizado tanto que ahora vemos jóvenes de bachillerato que todavía no saben las tablas de multiplicar, no saben leer correctamente o simplemente leen y no logran comprender lo que leen. O tienen miedo de hablar en público porque tienen el famoso pánico escénico. Pero son expertos en el Free Fire o son excelentes bailarinas de los trends de TikToks o son futuras modelos de OnlyFans. En resumen, la opresión de las personas sin educación por aquellos con conocimiento se debe a factores sociales, políticos, económicos. La educación puede conferir poder, estatus y ser utilizada como una herramienta de control político y social y perpetuar esta discriminación y el prejuicio. Es importante trabajar para reducir la desigualdad en el acceso a la educación y promover una sociedad más justa y más igualitaria. Ahora me intriga lo siguiente. ¿Por qué los jóvenes ecuatorianos no ven a la educación como algo interesante? Hay muchas razones por las cuales algunos jóvenes pueden no encontrar interesante a la educación. Veamos algunas de las razones más comunes. Tenemos primero, la falta de conexión con el contenido. Los jóvenes pueden sentir que el material que se les enseña no tiene relevancia para la vida cotidiana o los intereses personales, por lo que pueden perder el interés rápidamente. Esto porque no se respeta las inteligencias múltiples tal como lo decía Brunner y Gardner. En el contexto ecuatoriano podemos ver que se le obliga al estudiante a memorizar materias que no tienen mucha utilidad, ya que se mantiene un currículo muy caduco con una gran carga filosófica socialista del régimen pseudo-socialista del siglo XXI en Latinoamérica. 2. Enfoque en la memorización y en el aprendizaje y no en el aprendizaje significativo. A menudo el sistema educativo se enfoca en memorizar la información para luego regurgitarla en un examen, en lugar de enfocarse en el aprendizaje significativo, como decía Brunner, y la comprensión profunda de este material. Ejemplo, obligan al estudiante la memorización de fecha en números. Supongamos el de la Revolución Francesa, que fue en 1789, mas no el contexto histórico y la importancia del aparecimiento de las repúblicas libres. Establecer las diferencias entre las inútiles monarquías con las democracias reales. Esto sí es aprendizaje significativo. 3. El aburrimiento. Algunos jóvenes pueden encontrar que la educación tradicional es aburrida y poco estimulante, especialmente si se les enseña de una manera repetitiva y monótona.
Las aulas de clase son prisiones que causan sueño y el estudiante solo quiere regresar a casa. Además, el docente llega cansado o de mal humor, molestos que los estudiantes no se motivan o que son rebeldes. He podido notar que ahora son pocos los estudiantes brillantes. La mayoría solo quiere aprobar el año escolar sin aprender. Punto 4. El estrés y la presión. La presión para obtener buenas calificaciones y lograr el éxito académico puede ser abrumadora para algunos jóvenes, lo que puede disminuir su interés en la educación. Los docentes siguen utilizando el método de calificación de 0 y 1, asumiendo que el joven actual le importan las calificaciones, como a nuestra generación que temía por estas bajas calificaciones y también le temía al profesor. La falta de apoyo y la motivación. Si los jóvenes no tienen un sistema de apoyo sólido en su vida personal y escolar, pueden sentirse desmotivados y perder el interés en la educación. Aquí va una crítica dura para los docentes ecuatorianos. Tenemos un departamento de consejería estudiantil inútil, ineficaz, que solo sirve para registrar datos y derivar casos a otras instancias jurisdiccionales. Un rol demasiado pasivo, en donde la mayoría del tiempo lo pasan frente a un computador, registrando fichas y quedando atrás el rol del psicólogo escolar, que prevenía los problemas de aprendizaje, evaluaba los casos mediante reactivos psicológicos y que intervenía si es que existían problemas y finalmente hacía un seguimiento completo al estudiante conjuntamente con su familia. Ahora es simplemente un departamento de chismosos que en la mayoría de los casos son odiados por los docentes, ya que juegan a ser el abogado del diablo sin siquiera saber nada de normativas legales, cometiendo burradas brutales, vulnerando el derecho de la mayoría y defendiendo a las minorías por falta de capacitación y por rutas y protocolos mal hechas por el Mineduc. Claro, con sus respectivas excepciones. Si usted está dentro de este grupo, sea un partícipe real del cambio. Bueno, es importante recordar que cada estudiante es diferente y puede tener sus propias razones para no encontrar interesante la educación. Sin embargo, es fundamental que se trabaje en mejorar el sistema educativo para hacerlo más interesante y relevante para todos los estudiantes. El país ya no necesita más TikToker. Pero, ¿cómo volver interesante a la educación para los jóvenes? Es la gran pregunta. Hay varias formas en las que se puede volver más interesante la educación para los jóvenes. Puedo mencionar algunas ideas, como por ejemplo, primero, relacionar el contenido con sus intereses. Los profesores pueden hacer esfuerzos para conectar el material que se enseña con los intereses personales de los estudiantes. Esto puede hacer que el contenido sea más relevante y significativo para ellos. Un segundo ejemplo sería fomentar la creatividad. Los jóvenes pueden ser propensos a interesarse de la educación si se les da la oportunidad de ser creativos y expresarse. Esto puede incluir tareas y proyectos que le permitan la exploración y la innovación. No podemos seguir con las mismas metodologías caducas de las típicas exposiciones con cartel. Se debería ya potenciar la exposición educativa con tecnología y las redes sociales. También, de utilizar la tecnología y los medios digitales. Muchos jóvenes están interesados por la tecnología y los medios digitales. Por lo tanto, deberíamos incorporar herramientas tecnológicas en el aula. Esto puede ayudar a mantener el interés y el compromiso. El TikTok es un medio de lección oral para los temas aprendidos. Los blogs para una explicación de un tema novedoso. Y el Instagram puede ser para la exposición de arte y la innovación escolar. El fomentar el aprendizaje experiencial. En lugar de simplemente memorizar la información, los jóvenes pueden aprender de manera más efectiva a través de la experiencia de práctica. Los profesores pueden incorporar actividades y proyectos prácticos para que los estudiantes puedan aplicar lo que están aprendiendo. Saque al estudiante del aula, sea como en la película de Karate Kid del señor Miyagi, que cualquier actividad la relacionaba con un conocimiento práctico. Ejemplo, si va a explicar sobre hedonismo, salga al patio en un día soleado y explique la historia de Alejandro Magno y Diógenes. En este tipo de técnicas está el aprendizaje significativo.
Brindar además la retroalimentación y el reconocimiento. Los jóvenes pueden sentirse motivados y comprometidos si reciben la retroalimentación positiva y el reconocimiento por sus logros y por sus esfuerzos. Los profesores pueden destacar los logros de los estudiantes y proporcionar la retroalimentación constructiva y útil. Agrega un poco de competencia entre sus estudiantes. Use la recompensa por el conocimiento aprendido. Y también deje de tomárselo tan personal con el estudiante cuando se porta mal. En general, es importante que la educación sea más interactiva, significativa y relevante para los jóvenes. Al hacerlo, es más probable que se involucren y sientan que la educación es interesante y sientan que es valiosa. Voy a proponer algunos tipos de ejemplos de educación significativa para los adolescentes. El ABP o el aprendizaje basado en proyectos, vemos que este tipo de metodología implica que los estudiantes trabajen en proyectos prácticos y reales para aplicar y profundizar su conocimiento en un tema específico, como las nuevas políticas que impone el Ministerio de Educación. Por ejemplo, los estudiantes pueden trabajar juntos para diseñar un jardín comunitario, construir un robot, crear campañas de concientización sobre un tema social, recordando que estos proyectos siempre tienen que proponer dificultad para los estudiantes. Pero si es una exposición, por ejemplo, de diseñar un corazón en 2D y simplemente señalar las partes para decir que sirve para bombear sangre, hasta los mismos estudiantes se burlan de tal tontería. Es decir, tiene que ser difícil. También, el aprendizaje basado en experiencias. Este aprendizaje basado en experiencias implica que los estudiantes aprenden a través de la experimentación y la exploración de la vida real. Por ejemplo, los estudiantes pueden ir a visitar un museo, pueden ir a una granja orgánica para aprender sobre el medio ambiente y también sobre la agricultura. También el aprendizaje colaborativo. Recuerde que el ser humano es producto del ser humano y el aprendizaje colaborativo implica que los estudiantes trabajen en equipo para resolver problemas, no para crear problemas, y también para desarrollar habilidades sociales y habilidades emocionales. Por ejemplo, los estudiantes pueden trabajar juntos para construir, digamos, un cohete y lanzarlo al espacio. Aquí entran los grandes físicos que las instituciones educativas tienen. También el aprendizaje basado en la tecnología. Este aprendizaje basado en la tecnología implica que los estudiantes utilicen la herramienta y los recursos tecnológicos para explorar y profundizar su conocimiento en un tema específico. Tenemos, por ejemplo, los estudiantes pueden utilizar la realidad virtual para explorar el cuerpo humano o el sistema solar. Utilizar las plataformas que están en internet y son muy amplias. Dejémonos atrás de esos rotafolios y los cromos que son solamente imágenes irreales del mundo. También tenemos el aprendizaje basado en el servicio. Esto es muy importante. El aprendizaje basado en el servicio implica que los jóvenes, especialmente los jóvenes, realicen proyectos que beneficien a la comunidad y a la sociedad. Por ejemplo, los estudiantes pueden organizar una campaña de recolección de alimentos para una organización benéfica local o crear una iniciativa para combatir la violencia doméstica. Aquí ingresa el famoso programa de participación estudiantil, que en la actualidad es una pérdida de tiempo donde el estudiante pasa de ocioso en varias jornadas, por lo cual se debería proponer visitas a asilos, a teatros, realizar teatros comunitarios, shows humorísticos en casas hogares o visitar a niños en fases terminales. En general, cualquier enfoque que permita a los estudiantes aplicar su conocimiento de manera práctica y significativa va a permitir adquirir y desarrollar habilidades importantes que puede considerarse una educación significativa para los adolescentes. Bueno, gracias por ver este video. Finalmente te dejo acá el enlace para que puedas bajar mi libro, El arte de ser tu propio terapeuta, para que lo puedas leer y lo puedas compartir con más personas. Es completamente gratis. Nos vemos.